Hablamos ahora de la creciente tensión entre Venezuela y Estados Unidos. Hoy la administración de Donald Trump tomó varias medidas que agudizan la crisis y a esta hora habla el líder venezolano Nicolás Maduro. Carlos Creich, buenas noches. Hola, ¿Cómo Carlos. están? Buenas noches. Sí, se agudiza la tensión y especialmente ahora con Nicolás Maduro hablando, claro, en su programa Con Maduro Más. Es un espacio habitual de él en la televisión venezolana. No ha querido profundizar en esta declaración que Estados Unidos ha hecho el día de hoy, donde lo consignan como líder de un cartel terrorista, el líder del cartel de los soles. Así entonces estábamos viendo imágenes ya de lo que está ocurriendo a esta hora de la noche. Sí ha hecho algunas menciones un tanto retóricas, ¿no? Habla de llegó la hora de la victoria en algún momento, menciona que están blindados por la paz. Son frases que ya le hemos escuchado ampliamente a Nicolás Maduro, pero que hoy toman esta connotación después de él ser considerado entonces como líder del cartel de los soles por parte de Estados Unidos. Sí, eso es importante, Carlos. ¿De qué manera el que él se ha identificado como un líder del cartel del narcotráfico, cuando Estados Unidos ha dicho que toda esta operación es justamente para evitar la entrada, el ingreso de droga a Estados Unidos? ¿De qué manera esto pone el foco en Nicolás Maduro como persona y podría ser el principio, el inicio de pasos más concretos de Estados Unidos en territorio venezolano? Claro, hay que consignar, para empezar todo esto, que el cartel de los soles no es un cartel como otros que conocemos, ¿no? Como el cartel de Sinaloa, como los carteles colombianos, que tienen una estructura jerárquica, ¿no? Un líder conocido, varios otros también personas que debajo de ellos van haciendo operaciones. No, en este caso Nicolás Maduro es sindicado como el líder o facilitador de rutas, de dineros y también de operaciones que le permiten a distintos grupos de narcotráfico, algunos de ellos incluso no identificados, operar en las rutas que Donald Trump establece como de narcotráfico directo desde Venezuela a Estados Unidos. Ese es el rol de Nicolás Maduro, no como un líder jerárquico, sino más bien como un facilitador de operaciones para otros grupos más bien disgregados en Venezuela. Es la versión del régimen de Trump. Y lo que está intentando hacer, por lo tanto, Estados Unidos es poner presión, alta presión, sobre las cúpulas militares, políticas venezolanas, para ver si eso genera algún movimiento interno. Sí. ¿Qué medidas? Porque aparte de esta medida, que es una decisión política, ha habido también movimientos militares nuevamente que ponen en tensión a la situación en Venezuela. Exactamente. Hemos sabido ya, por ejemplo, ayer lo veíamos, cómo el espacio aéreo venezolano hoy día está prácticamente vacío debido a que las operaciones aéreas posibles de Estados Unidos han hecho que el propio Estados Unidos llame a aerolíneas privadas a decir no vayan hacia Venezuela. Pero además, en el mar ya sabemos que se ha desplegado un gran contingente liderado por el USS Gerald Ford, el máximo portaaviones que tiene Estados Unidos en su armada, está instalado en las costas del mar Caribe. Y hace algunas horas el Flight Radar, este sistema satelital que permite detectar a través de redes dónde se están moviendo los aviones, ha detectado precisamente la presencia de un bombardero que identifican como estadounidense. Flight Radar ha dicho que hay 75.000 usuarios de este sistema que han detectado al menos 2 aeronaves, un bombardero y 2 aviones escolta que están precisamente sobre el territorio aéreo Curazao, pero también ya han avanzado incluso hacia el espacio aéreo venezolano. Eso ha ocurrido hace instantes y es la gran diferencia que marca lo que veíamos ayer con el espacio aéreo venezolano vacío, pero solo con aviones comerciales, a lo que ocurre hoy. Muchos de estos aviones bombarderos y cazas estadounidenses precisamente tienen su plataforma de despegue y de operaciones en el Gerald Ford, que está en algún lugar del mar, en el mar Caribe en este momento, y por tanto esa es una de las grandes diferencias que a esta hora se marcan respecto de lo que puede estar ocurriendo en el mar Caribe sobre el territorio venezolano también. Es parte de lo que hemos visto precisamente en las últimas horas. Tenemos ahora una declaración de Nicolás Maduro dentro de esta retórica que hemos mencionado, donde él habla de la hora de la victoria, mostrando incluso un reloj de Simón Bolívar. Vamos a ver lo que dijo hace instantes nada más ahí en su programa Con Maduro Más. Ya estaba recibiendo regalos, recibí este reloj de Simón Bolívar. Estoy muy feliz con este reloj, le digo. Es una belleza, porque es una obra de arte, pero sobre todo quien me lo manda. Ahorita vamos a hacer un concurso, para ustedes se imaginan quién me lo mandó con una carta poderosa, un hombre muy poderoso de este mundo. Un hombre muy poderoso de este mundo. Y me mandó la carta y me dijo: presidente, ha llegado la hora de Bolívar y nosotros estamos al lado de ustedes.
Ya, vamos a tener que escuchar varias de esas frases muy propias de Nicolás Maduro durante esta noche, probablemente también haciendo una arenga a sus propios ciudadanos, a los televidentes que están viendo esto en cadena nacional prácticamente ahí en Venezuela, porque tiene el control de los medios televisivos Nicolás Maduro. Lo que pasa en el Mar Caribe también queda graficado en un sistema que levantó hoy el New York Times a través de imágenes satelitales que ha ido siguiendo con el satélite Copernicus. Vamos a poner atención a esto porque desde septiembre que venimos conociendo cómo en el Mar Caribe se han ido desplegando distintos buques submarinos y en este caso aquí estamos viendo algo que ya habíamos mencionado, ¿no? Que es dónde estaban posicionados estos navíos. La mayoría de ellos ya desde septiembre vienen avanzando, pero el mayor de ellos, el Gerald Ford, es el que hoy día proporciona la plataforma mayor de movimiento respecto de lo que ocurre no solo con pequeños navíos que han ido avanzando, ya los vamos a ver con el New York Times, sino que también algunos otros embarcaciones más grandes y los aviones que veníamos diciendo. Tenemos ese video también del New York Times donde se ve precisamente esta proliferación de navíos, proliferación de embarcaciones, cómo ha ido creciendo también ese despliegue en el Mar Caribe. Carlos, el objetivo, hemos dicho, declarado por Estados Unidos es frenar las rutas del narcotráfico en el Caribe y también en el Pacífico, es lo que han dicho, y eso ha significado varios ataques militares contra lanchas, contra embarcaciones que según Estados Unidos serían ocupadas por narcotraficantes, algo de lo que no se han ofrecido pruebas, no se han seguido tampoco las normas del derecho internacional, que en este caso dicen que en alta mar es posible detener a las personas de una embarcación, llevarlas a juicio evidentemente, pero no sencillamente asesinarlas. Ese es un factor, pero también está el factor de qué tanto Estados Unidos podría estar pensando en algún tipo de intervención militar ya dentro del territorio venezolano. ¿Qué se ha sabido, qué se ha especulado en las últimas horas sobre esa posibilidad? Bueno, lo cierto es que esta declaración de Nicolás Maduro como líder de un cartel terrorista le entrega ciertos argumentos mayores a Donald Trump para poder eventualmente hacer una operación terrestre. Pero hasta ahora de eso pocas certezas. Donald Trump ha establecido en distintos puntos de prensa que principalmente lo que ha hecho es estudiar. Tiene todas las cartas sobre la mesa Donald Trump. Tiene todas las formas de abordar el problema con Venezuela, pero hasta ahora no ha tomado una decisión. Sí se ha sabido por fuentes de la Casa Blanca, distintos medios estadounidenses durante esta tarde, que a Donald Trump ya se le planteó la posibilidad de dialogar con Nicolás Maduro y él se ha abierto a esa opción. Pero, volvemos a decir, es una de las tantas opciones que hoy día tiene sobre la mesa Donald Trump, al menos es lo que dice la Casa Blanca dentro de su lectura de lo que está ocurriendo. Y sabemos que a él le gusta en su estilo también como llevar esta presión al final, pero eventualmente también abrirse la posibilidad de negociar. En general lo que más le gusta a Trump es lograr efectivamente acuerdos y por lo tanto mantiene esta presión un poco de por un lado decir o hacer gestos de que podría haber una acción militar y por otro mantener abierto eventualmente algún canal diplomático. Exactamente, y ese poder de negociación hoy día está llevado al límite por Donald Trump y en este caso también así lo recibe Nicolás Maduro. Esto es un diagrama, yo les decía, ¿no? Un diagrama de cómo se están desplazando, ¿no? Los distintos navíos, los más importantes y algunos más pequeños por el Mar Caribe. Pero yo les mencionaba que el New York Times ha seguido desde septiembre hasta ahora satelitalmente con el Copernicus la gran cantidad de navíos que están allí. Y ahí claramente se ve una proliferación mucho mayor. Son centenares de pequeños buques, de embarcaciones mayores también, los que están posicionados especialmente en la zona de las Antillas. Y si ustedes ven acá, hacia el sector de arriba del mapa, esto es Puerto Rico. Y aquí se ve mayormente la gran cantidad de embarcaciones porque precisamente Puerto Rico es la base y el centro de operaciones de todas las fuerzas navales también y aéreas de Estados Unidos. Ha sido el puente directo desde Estados Unidos hacia las costas de Venezuela, todavía siempre sin entrar a aguas territoriales de ese país. Pero es Puerto Rico principalmente el punto de partida para muchas de esas embarcaciones. Hay otras teorías. Se habla también, por ejemplo, de que Donald Trump no querría necesariamente tener a Venezuela como el foco principal. El Telegraph hablaba de que precisamente el foco principal es Cuba, por ejemplo. Y otras teorías incluso hablan de que lo que quiere hacer Donald Trump es eliminar cualquier rastro de influencia del eje de Irán también en esta zona. Obviamente Irán tiene mucha relación con Venezuela. Lo que ha ocurrido en las últimas horas en torno a esta declaración del Cartel de los Soles como organización terrorista en la siguiente nota. Con sus propias palabras como banda sonora, Nicolás Maduro nuevamente bailó en un acto público para rechazar la guerra y defender la paz con su particular estilo. Pero mientras Maduro baila, la tensión aumenta.
en momentos en que Estados Unidos se alista para una nueva fase de su despliegue militar en el Caribe. Paren la guerra, no a la guerra. Washington lo acusa de ser el líder del llamado Cartel de los Soles, el mismo que a partir de este lunes Estados Unidos incluyó en su lista de organizaciones terroristas extranjeras. Maduro usa las organizaciones terroristas extranjeras como el Tren de Aragua, el Cartel de Sinaloa y el Cartel de los Soles para traer drogas mortíferas y violencia a nuestro país. Un anuncio que implica que a partir de ahora podrían perseguir a los funcionarios del régimen de Maduro bajo las leyes antiterroristas de Estados Unidos. La legislación no menciona explícitamente ataques armados, pero hay quienes creen que con esto buscarán ampliar las opciones militares disponibles. La designación de organización terrorista, el Cartel de los Soles, viene a aumentar la capacidad legal que tiene Trump para poder intervenir, ya sea directamente o indirectamente en Venezuela. Directamente a través, por ejemplo, de ataques dirigidos o indirectamente a través de sanciones económicas, expropiación de bienes, tanto en Estados Unidos como en el extranjero. El régimen de Maduro subrayó que no existen pruebas que lo vinculen con redes de narcotráfico. Aseguran que el Cartel de los Soles no existe y que es una mentira de Estados Unidos para justificar una intervención. Hoy Marco Rubio, ustedes saben, sacó otro refrito, que si el Cartel de los Soles, que ahora es organización terrorista, ridículos, son unos ridículos. Se repiten y se repiten y se repiten y por eso van de fracaso en fracaso. Los militares de alto rango del ejército de Venezuela en las carreteras, aquí en los hombros, tienen un distintivo que es un sol de oro. Por eso se le denomina el Cartel de los Soles, porque en general está conformado por la mayoría militares y encabezado por Nicolás Maduro. El aumento de la actividad militar en la región obligó a al menos 7 aerolíneas internacionales a cancelar sus vuelos a Venezuela, tras una advertencia que emitieron desde la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. Semanas de incertidumbre mientras el mundo sigue expectante respecto a cuáles serán los próximos pasos de la administración Trump en el Caribe. Sí, y reiteramos, hay por lo menos 2 aviones de la Fuerza Aérea estadounidense que están sobrevolando muy cerca de las costas venezolanas a esta hora, luego de esta declaración. El grupo, finalmente, del Cartel de los Soles es el 13º grupo designado como terrorista por Donald Trump desde que llegó al gobierno. Muchas gracias, Carlos. Buenas noches. Que tenga buenas noches. Queremos